Un policía racista le grita a un anciano negro, y lo que dice a continuación lo deja completamente sin palabras. Si crees que nuestros ancianos negros merecen respeto, no humillación, suscríbete ahora mismo. Era una tranquila mañana de martes en Willow Creek, un pequeño pueblo del sur donde el tiempo transcurría despacio y las suposiciones aún más rápido. Al final de la calle principal, un anciano negro llamado Leonard Price caminaba hacia las escaleras del juzgado. Vestía un abrigo militar descolorido y llevaba un viejo maletín de cuero. Aunque caminaba despacio, su mirada se mantenía aguda. La mayoría de los habitantes del pueblo no sabía mucho de Leonard, salvo susurros. Algunos creían que era un conserje jubilado, otros lo llamaban ese viejo que alimenta a los pájaros. Pero Leonard no había salido a pasear. Tenía un propósito esa mañana. Se estaba celebrando una audiencia judicial en el interior, involucrando a un joven del barrio de Leonard. La policía alegó que el chico se había resistido al arresto, pero Leonard sabía que no era así. Creía que la verdad estaba siendo enterrada, y había preparado en secreto algo que podría cambiarlo todo. El bajo sol de la mañana proyectaba largas sombras sobre el césped del juzgado, dotando al aire de un tenue tono dorado. La tranquilidad de la calle principal de Willow Creek se vio interrumpida por el repentino chirrido de neumáticos. Un coche patrulla blanco y negro se detuvo bruscamente a pocos metros de la escalinata del juzgado. Los neumáticos dejaron una leve huella en el pavimento y por un instante, incluso los pájaros posados en los cables eléctricos se alejaron revoloteando ante el agudo sonido. Leonard Price no se inmutó. Se quedó quieto, solo su abrigo ondeando ligeramente con la brisa. En la mano, aferraba el asa de su gastado maletín de cuero, el que había llevado consigo durante décadas, primero en los despliegues, luego en las audiencias, y ahora en esta lucha que lo había encontrado en sus últimos años. Su mirada permanecía fija en los grandes escalones de piedra que conducían al juzgado, con su objetivo a solo unos metros de distancia. La puerta del coche patrulla se abrió bruscamente. Salió el agente Travis Denton. Era un hombre alto, con la cabeza rapada, mandíbula cuadrada y una voz que la mayoría del pueblo reconoció incluso antes de verlo. Su presencia siempre provocaba una reacción: miedo, molestia, obediencia. Llevaba su autoridad como una armadura, gruesa y ruidosa. Cerrando la puerta de golpe, avanzó con la rápida agresividad de quien se nutre del control. «No puedes quedarte aquí, viejo, muévete». «Component placement», ladró Travis, su voz cortando el aire como una cuchilla. No hubo saludo, ni pregunta, ni curiosidad, solo una orden. Leonard giró la cabeza lentamente, entrecerrando los ojos ligeramente, no por miedo, sino por cálculo. «Tengo asuntos en el juzgado», respondió con voz firme, incluso respetuosa, pero firme. Travis se acercó un paso más. Sus botas crujieron contra la pequeña grava que bordeaba la base de la escalera. Señaló el pecho de Leonard con un dedo, sin llegar a tocarlo, pero lo suficientemente cerca como para que comprendiera la amenaza. «He dicho que te muevas. No me hagas volver a preguntar». Leonard permaneció en su sitio. Su postura era tranquila, con los hombros rectos y la columna erguida, como si ni siquiera los años hubieran logrado doblegarlo. Algunos transeúntes habían empezado a reunirse cerca. Un hombre que descargaba productos de un camión se detuvo, observando desde el otro lado de la calle. Dos ancianos sentados en un banco se detuvieron a media conversación. Incluso un adolescente con auriculares sacó uno y aminoró el paso, percibiendo la tensión. «Serví a este país antes de que nacieras, hijo», dijo Leonard mirando fijamente a Travis. Sus palabras no fueron fuertes, pero estaban arraigadas en algo mucho más pesado que el volumen: experiencia, integridad, verdad. Travis soltó una risa seca, negando con la cabeza. «No serviste más que por tu actitud. Sigue hablando y te arrastraré yo mismo». Dentro del juzgado, el aire era tranquilo, el tipo de silencio que solo transmiten los edificios antiguos, impregnado de susurros de veredictos pasados y tensión persistente. Las luces fluorescentes parpadeaban levemente en el techo, proyectando un tono frío sobre los desgastados suelos de mármol y los bancos de madera. Daniel Holloway, un auxiliar administrativo con apenas 2 años en el cargo, estaba de pie junto a la ventana de la sala de registros, presentando mociones que ya casi no leía. La rutina había hecho el trabajo predecible, pero esta mañana se sentía diferente.
Desde la ventana alta, Daniel vio la figura familiar de Leonard Price subiendo las escaleras del juzgado. El abrigo militar descolorido del hombre resaltaba con nitidez contra el gris apagado de la mañana. Daniel se detuvo. Había visto a Leonard antes, siempre callado, siempre solo, sentado al fondo de las salas como una sombra que recordaba demasiado. La mayoría de los auxiliares administrativos no le hacían caso, pero Daniel se había dado cuenta. Había observado la mirada de Leonard, aguda y observadora, siempre siguiendo el procedimiento con una intensidad que parecía mucho más profunda que la curiosidad. Entonces, la mirada de Daniel se fijó en un movimiento. Una patrulla de policía que se detenía demasiado rápido en la acera. La puerta se abrió de golpe. El agente Travis Denton salió hecho una furia, con la postura rígida, la mandíbula apretada y una mano ya apoyada en el cinturón. A Daniel le dio un vuelco el corazón. Conocía a Travis. Todos en el juzgado lo conocían. Gritón, agresivo, siempre buscando demostrar algo, sobre todo cuando se reunía una multitud. Algo estaba a punto de salir mal. Daniel lo presentía. «Vamos». «Zrenia», murmuró dejando caer el expediente que sostenía. Echó a correr por el pasillo, con los zapatos golpeando el suelo mientras corría hacia la entrada principal. Su corbata ondeaba tras él. Al llegar a las puertas dobles de cristal, oyó el primer grito resonar por la plaza. «No deberías estar aquí, viejo. Este ya no es tu mundo». Daniel empujó las puertas y se adentró en el caos. Afuera, Travis se alzaba sobre Leonard, con el pecho inflado y la voz lo suficientemente alta como para llamar la atención de algunos transeúntes. Leonard permaneció inmóvil, tranquilo en medio de la tormenta, como si los gritos no lo afectaran. No parpadeó. Sus manos eran firmes. Había algo en su forma de permanecer, anclado, como un hombre que se ha enfrentado a cosas peores. «Dije que te muevas», ladró Travis de nuevo, acercándose, con la voz quebrada por una dominación forzada. Leonard no se movió. En cambio, se arrodilló con calma, desabrochando las gastadas hebillas de latón de su viejo maletín de cuero. El crujido de las bisagras fue suave pero firme. De dentro, sacó un solo documento, grueso, arrugado y marcado con una insignia militar oscura en la parte superior. Un águila real extendía sus alas sobre un campo de estrellas y barras. El viento tiró ligeramente de los bordes del papel mientras Leonard se lo ofrecía. «¿Está seguro, oficial?», Zrenia preguntó en voz baja pero firme, casi como un reto. Travis entrecerró los ojos. La multitud a su alrededor aumentó ligeramente. Los comerciantes se asomaban a las puertas. Un par de estudiantes de preparatoria se detenían con sus mochilas colgadas perezosamente. Empezaron a aparecer teléfonos. Pero Travis estaba demasiado nervioso para darse cuenta. Su ego se hinchó con la atención. Con una burla desdeñosa, dio un paso adelante y le arrebató el documento de la mano a Leonard. El papel se arrastró con el viento y se elevó, girando, bailando con la brisa, antes de descender por las escaleras del juzgado. Daniel lo vio flotar. Sus ojos lo siguieron como a cámara lenta. Sus piernas se movieron antes de darse cuenta de lo que hacía. Dio un paso adelante, agarrando el papel justo antes de que tocara el concreto. En el momento en que sus dedos tocaron la página, algo cambió. El sello en la parte superior no era solo decorativo, era oficial. El nombre escrito con tinta negra formal debajo lo hizo abrir los ojos de par en par. «Coronel Leonard Price». «Component Placement», leyó Daniel en voz alta, apenas por encima de un susurro. Su corazón latía con fuerza. Revisó el resto. Breves menciones a la inteligencia del ejército, el comando Black Ridge, misiones estratégicas durante el conflicto Sargan. No eran simples registros de servicio. Era un resumen de autorización clasificada. Daniel se quedó sin aliento. Levantó la vista y todo se iluminó. Travis permaneció allí, todavía hinchado, claramente inconsciente de lo que acababa de revelarse. Leonard, siempre inmóvil, simplemente se ajustó el abrigo y observó en silencio. No había triunfo en sus ojos, solo una paciencia agotadora, una especie de espera que solo los hombres mayores soportaban. Daniel se interpuso entre ellos, pálido, con la voz temblorosa pero apremiante. «¿Sabes quién es?». Travis se burló, ajeno a lo que Daniel acababa de ver. Leonard permaneció en silencio, simplemente ajustándose el abrigo. Daniel se interpuso entre ellos, sosteniendo el documento. «Este hombre es el coronel Leonard Price,
Es un oficial retirado de la inteligencia del ejército. No es solo un veterano, fue estratega del comando Black Ridge durante el conflicto Sargan. Un silencio se apoderó de la creciente multitud. Travis parpadeó, confundido. ¿Qué conflicto? Component Placement preguntó, claramente desinformado. Leonard finalmente rompió su silencio, esta vez con una voz lenta y profunda. El que salvó a la unidad de tu padre de ser aniquilada. Mi equipo interceptó la señal de la emboscada. Esa misión está en el archivo de tu padre. El rostro de Travis palideció. Su padre, también policía, había hablado de ese día muchas veces. Y de repente, el nombre Price resonó en su memoria. El silencio que siguió al arrebato de Daniel se desplomó en el aire, extendiéndose sobre las escaleras del juzgado como una nube de tormenta que se negaba a disiparse. Algunas hojas crujieron en los bordes de la plaza, pero incluso la naturaleza parecía contener la respiración. Los espectadores, antes indecisos entre mirar o alejarse, ahora estaban congelados en su lugar, con los teléfonos en alto y los dedos temblorosos en las pantallas mientras grababan lo que ya no era una simple confrontación. Se había convertido en algo mucho mayor. El oficial Travis Denton permaneció rígido, con la mandíbula apretada, la mano aún cerca de la radio que llevaba al hombro. El fugaz destello de incertidumbre en sus ojos fue rápidamente eclipsado por la arrogancia. Aunque estuvieras en el ejército, espetó, lo suficientemente alto como para que la multitud lo oyera, eso no te da derecho a cuestionar la autoridad hoy en día. Leonard Price no se inmutó. Su respiración era regular, su postura serena pero firme. El maletín junto a su pie estaba ligeramente abierto, con la esquina de una carpeta manila asomando como si esperara hablar por él. Se agachó, limpió el polvo de la correa de cuero y la recogió lentamente. No estoy aquí para cuestionar la autoridad, dijo Leonard con voz clara, deliberada, con una gravedad que no necesitaba volumen para llamar la atención. Estoy aquí para desenmascarar una mentira que se dijo en ese tribunal. Daniel, todavía aferrado al documento de aspecto oficial con la insignia militar descolorida, miró a los dos hombres. Podía sentirlo, la energía de algo irreversible que estaba sucediendo. Le sudaban las palmas de las manos, le temblaban ligeramente las piernas. Pero no retrocedió. Algo en la calma de Leonard lo mantenía en pie. La multitud volvió a agitarse, los murmullos se elevaban como un viento lento. La tensión ya no se limitaba a los escalones. Algo se estaba desmoronando, algo profundamente arraigado en el silencio cotidiano de Willow Creek. Leonard se giró hacia los transeúntes. Reconoció a algunos. Al señor Halley, el cartero que asentía cortésmente pero nunca hacía preguntas. La señora Palmer, la dueña de la panadería, quien siempre le daba a Leonard pan del día anterior para los pájaros. Personas que nunca le habían preguntado por qué Leonard siempre caminaba con determinación, pero decían poco. «Hoy hay un joven en juicio», dijo Leonard, alzando la voz lo justo para que se le oyera sin gritar. «Acusado de resistencia al arresto, un cargo que conlleva peso, uno que cambia vidas». Sus ojos recorrieron los rostros que lo observaban, algunos curiosos, otros confundidos, otros incómodos. Los teléfonos grababan sin parar. Las transmisiones en vivo habían comenzado. Los comentarios sonaban en tiempo real, pero nadie habló. Leonard sacó una memoria USB del bolsillo interior de su abrigo. La sujetó entre dos dedos. «Esto», dijo, haciendo una pausa para crear un efecto, «contiene las imágenes de la cámara del coche de ese arresto. Imágenes que demuestran que no se resistió, que obedeció, que lo que le ocurrió no fue justicia, fue abuso». La voz de Travis resonó como un látigo en la creciente tensión. «Esa grabación es propiedad confidencial. No puedes simplemente...» Leonard se giró hacia él con los ojos fijos en él, el peso de la historia abriéndose paso a través de la mirada de un hombre que se había dedicado al estudio del engaño. «Ya ha sido enviada al juez». El pánico se reflejó en los ojos del agente Travis Denton, pero intentó ocultarlo bajo un velo de arrogancia. Las escaleras del juzgado, momentos antes escenario de su dominio, se estaban transformando en algo mucho más incierto. La multitud, que había comenzado a congregarse alrededor de la escena, ahora permanecía en silencio, con la mirada fija en los dos hombres, uno de uniforme y el otro con un abrigo militar desgastado. Leonard Price no se inmutó ante el peso del momento. Había estado frente a líneas enemigas en países de los que la mitad de la gente de aquí jamás había oído hablar.
Había enfrentado a comandantes e informes clasificados, había soportado el peso de vidas en el papel y en la acción. Y ahora estaba frente a un juzgado en Willow Creek, frente a un hombre con uniforme de policía que creía que gritar más fuerte le daba la razón. Pasé la mayor parte de mi vida viendo mentiras en tribunales como este, dijo Leonard con voz mesurada, cada palabra con peso. Hoy decidí hacer algo al respecto. La declaración quedó suspendida en el aire como un desafío y una promesa. La postura de Travis se tensó, su mano derecha se dirigió instintivamente a su funda. La multitud se removió nerviosa. Un joven cerca del fondo levantó aún más su teléfono, grabando cada segundo. La tensión crepitaba como hojas secas bajo los pies. Justo entonces, el gemido de neumáticos acercándose rompió el enfrentamiento. Un segundo coche patrulla apareció a la vista y aparcó rápidamente, pero sin el chirrido de la dramática entrada de Travis. Del lado del conductor apareció el sargento Rudd, un hombre cuya presencia imponía silencio. Alto pero no imponente, bien afeitado, con canas en las sienes y arrugas de sabiduría alrededor de los ojos, Rudd había servido en el cuerpo de policía de Willow Creek durante más de 30 años. Era conocido no por ser ruidoso, sino por saber cuándo escuchar. Echó un vistazo al hombre del abrigo y el maletín descoloridos y se quedó paralizado a medio paso. La multitud notó su cambio de actitud al instante. Su mano, que había estado buscando la radio sujeta a su chaleco, cayó a un lado. Entrecerró los ojos, no con sospecha, sino con reconocimiento. Respeto. ¿Coronel Price? Srenia preguntó Rudd con voz tranquila pero clara. Leonard se giró ligeramente y asintió una vez. Sí. Un murmullo se extendió entre los espectadores. Rudd dio otro paso al frente, colocándose ahora entre Leonard y Travis. Señor, dijo, ajustándose el cinturón con un sutil gesto de respeto nervioso. No tenía ni idea de que había vuelto a la ciudad. Llevo aquí un tiempo, respondió Leonard mirando a su alrededor. Solo que no es donde a la gente le gusta mirar. Travis, todavía intentando comprender lo que estaba sucediendo, ladró. No me importa quién sea. Está interfiriendo con... Leonard levantó una mano, deteniendo al joven oficial a media frase. Luego, volviéndose hacia Rudd con mirada firme, añadió. Y agradecería que su compañero dejara de gritar lo suficiente como para que la verdad hablara por una vez. No era una petición. Era una declaración de expectativas. Rudd no pestañeó. Se volvió hacia Travis y le dijo con una firmeza silenciosa, más cortante que un grito, «Retírate, Travis». El silencio que siguió fue más denso que los gritos anteriores. La mano de Travis, que había estado cerca de su funda, cayó torpemente a un costado. Miró a su alrededor, dándose cuenta de repente de cuánta gente lo observaba. La placa en su pecho parecía menos un símbolo de poder y más un foco de atención sobre cada mala decisión que acababa de tomar. La sala estaba en silencio, casi demasiado silenciosa. La luz del sol se filtraba por las altas y estrechas ventanas, proyectando largos rayos sobre el suelo pulido. El polvo flotaba en el aire como diminutas partículas de tensión, suspendidas entre la verdad y el juicio. Al frente de la sala, el juez Vernon estaba sentado tras el alto estrado de madera, hojeando papeles con la serena indiferencia de quien ha visto demasiado y creído muy poco. La sala estaba casi llena. Filas de bancos de madera llenas de observadores silenciosos, abogados ordenando sus notas y un joven sentado a la mesa de la defensa, con los ojos abiertos y los puños apretados bajo la mesa. Entonces, un secretario se acercó al juez con un sobre sellado con un sello rojo en la esquina. «Su señoría», susurró el secretario, colocando el sobre con cuidado sobre el escritorio. Vernon levantó la vista, arqueando las cejas, y tomó el sobre. Lo inspeccionó, reconociendo la precisión militar del sello, las líneas de doblez perfectas y la etiqueta pulcra que decía «Prueba, cadena de custodia adjunta, de Leonard Price». Lo abrió con cuidado. Dentro había una memoria USB envuelta en una carta manuscrita. Vernon leyó la nota en silencio y algo cambió en su rostro, un destello de sorpresa, luego concentración. La sala esperó. Los murmullos se apagaron. Hizo una señal al alguacil. «Acerque el monitor», ordenó el juez con voz firme, pero con un matiz de urgencia. El secretario acercó el monitor de pruebas del tribunal y conectó la memoria USB.
Vernon se ajustó las gafas, se reclinó en la silla y dijo: «Esta grabación ha sido presentada por un tercero con sólida reputación militar y legal. Podría contener pruebas exculpatorias en la audiencia de hoy. Que conste en acta». Pulsó el botón de reproducción. La pantalla cobró vida. La sala del tribunal pareció encogerse alrededor de la grabación. Allí, con una claridad nítida, estaba el joven en cuestión, de apenas 20 años, de pie con las manos en alto frente a una tienda de barrio. La fecha de la detención coincidía con la del arresto. Al principio, el vídeo no tenía sonido, solo el tenue zumbido del tráfico y el ruido de la ciudad. Pero luego llegó el audio de la cámara del coche. «No me resisto», dijo la voz del joven. Era temblorosa, pero clara. «No hice nada». La grabación mostraba al agente Travis Denton acercándose rápidamente, gritando inaudiblemente, y luego empujando al chico con una fuerza innecesaria. El joven no bajó los brazos, no se abalanzó sobre él ni se abalanzó. Intentaba obedecer, hablar, pero el agente lo empujó de nuevo, esta vez al suelo. Su cabeza golpeó la acera. La sangre se acumuló lentamente bajo él. Se oyeron jadeos en la sala. El abogado defensor se puso de pie, al principio despacio, como si por fin viera algo que solo sospechaba pero que nunca había esperado probar. El fiscal se recostó en su silla, con los labios apretados, inseguro de cómo defender lo que ahora se estaba reproduciendo ante la vista de todos. La madre del chico, sentada al fondo, se tapó la boca mientras las lágrimas le inundaban los ojos. El joven en la mesa de la defensa no habló. No podía. Le temblaba la mandíbula. Por primera vez en días, su verdad era más fuerte que la acusación. El juez Vernon no detuvo el vídeo. Lo dejó correr, mostrando cómo el agente se alejó después, informando con indiferencia por la radio. El sospechoso se resistió. Se usó poca fuerza. No hubo lesiones graves. Las palabras no coincidían con la grabación. Ni de cerca. El juez se volvió hacia el taquígrafo. Tenga en cuenta que esta grabación contradice el informe de arresto escrito proporcionado por el agente Travis Denton. La sesión se levantará en breve para una revisión más exhaustiva. Fuera de la sala, Leonard Price ya se alejaba del edificio, ajustándose el abrigo para protegerse del viento creciente. No había venido a presenciar el momento. Su misión nunca se había tratado de aplausos ni reconocimiento. Se trataba de la verdad y de asegurarse de que llegara a las manos adecuadas. Esa parte ya estaba hecha. Al otro lado del patio, el agente Denton se quedó paralizado cerca de las escaleras, observando a través de las ventanas del juzgado. Su rostro, enrojecido por la tensión, palideció aún más al ver las reacciones en el interior. No podía oír el vídeo, pero las expresiones le decían suficiente. La verdad que creía enterrada acababa de salir a la superficie. El sargento Rudd se acercó sigilosamente por un lado. Sus ojos no reflejaban enojo, sino decepción, lo que le dolía aún más. Se inclinó y susurró para que solo Travis pudiera oír. «Será mejor que empieces a rezar para que Asuntos Internos no se entere primero». El sol se ponía sobre Willow Creek, proyectando largas sombras sobre las viejas fachadas de las tiendas y las aceras agrietadas de Main Street. El pueblo no había cambiado mucho en 50 años, y quizás ese era el problema. Una estatua de bronce se alzaba tranquila cerca del borde del césped del juzgado, mirando a la calle con solemne orgullo. La mayoría de los días era ignorada, un trozo de historia que nadie se molestaba en aprender. Pero hoy, Leonard Price se detuvo frente a ella, quitándose la gorra desgastada con la lenta y deliberada reverencia de quien conocía cada nombre grabado en su base. Se quedó allí un momento, inmóvil, mientras la brisa tiraba suavemente del dobladillo de su descolorida chaqueta militar. Su mirada, curtida y firme, recorrió los nombres familiares: Mercer, Hanley, Thomas, Cruz. Todos habían estado con él en Blackridge. Todos habían dado su último aliento en suelo extranjero, creyendo que su sacrificio significaría algo en casa. Leonard apretó la mandíbula, y su mano tembló levemente al extender la mano y rozar el nombre H.R. Tillman con las yemas de los dedos. «Tranquilo, Hank», murmuró en voz baja. «Seguimos luchando, solo que ahora es un campo de batalla diferente». Una bocina distante sonó, sacando a Leonard del revuelo. Se giró lentamente, metiéndose la gorra bajo el brazo. El juzgado a sus espaldas seguía bullendo, con periodistas pululando, gente susurrando al pasar,
señalándolo como si fuera un reportaje, no un hombre. Pero Leonard no les prestó atención. Sus pasos eran lentos y pausados mientras emprendía el camino a casa, la luz de la tarde calentando la acera. Willow Creek era diferente ese día, sutil, pero perceptible. Un mecánico llamado George, que normalmente nunca saludaba a Leonard, inclinó respetuosamente la cabeza. El barbero, que antes cruzaba la calle para evitar conversaciones intrascendentes, dijo en voz baja: «Buenas tardes, coronel». Y el grupo de adolescentes que normalmente merodeaba cerca de la tienda se hizo a un lado para dejarlo pasar. Leonard no sonrió al ver el cambio. Desconfiaba de él. Todavía no. En un pueblo como este, los cambios no se producían de la noche a la mañana, pero algo se había roto. Se había roto el silencio. Para cuando Leonard llegó a su pequeña casa blanca al final de la calle Sycamore, el sol se había ocultado tras los tejados, tiñendo el cielo de vetas ámbar y violeta. Subió los escalones crujientes del porche, dejó el maletín junto al columpio y se acomodó. Le dolían los huesos, pero su espíritu, liberado de años de contención, se sentía más ligero. El columpio del porche crujió al balancearse, con un ritmo tan familiar como los latidos de su propio corazón. Desde la cocina, la tetera empezó a silbar. Leonard se levantó, se sirvió una taza de té y volvió a su asiento. Mientras el vapor se elevaba en el aire fresco de la tarde, cerró los ojos un momento, dejando que la paz se instalara. Pero no duró mucho. Unos pasos pequeños resonaron rápidamente en la acera. Entonces, una voz joven gritó jadeante y con los ojos muy abiertos: «Señor Leonard, señor Leonard, espere». Leonard abrió los ojos. Un niño de no más de 9 o 10 años subió corriendo los escalones del porche. La camisa le quedaba un poco grande, las zapatillas estaban desgastadas y unas gafas rotas le caían torcidas sobre la nariz. Sostenía algo, una vieja tableta con una esquina rota y un video de noticias pausado en la pantalla. «¿Saliste en las noticias?», reñía el niño. «¿Eres un coronel de verdad?». Leonard rió entre dientes, bebiendo un sorbo de té antes de responder. «Saliste. Ya no importa». El sol de la mañana se deslizaba por las tranquilas calles de Willow Creek, su luz rozando el pueblo soñoliento como una lenta revelación. Los pájaros cantaban a lo lejos. Los comerciantes cambiaban los carteles de cerrado a abierto, y en algún lugar cerca del final de la calle principal, un hombre se abotonaba el uniforme con manos temblorosas, no de miedo, sino de una frustración que no quería admitir. El agente Travis Denton se miraba fijamente en el espejo roto del vestuario de la comisaría, ajustándose el cuello con una precisión practicada, casi mecánica. Sin embargo, sus ojos contaban otra historia. Se movían, inquietos, cada vez que se encontraba con su propia mirada. La llamada había llegado justo antes del amanecer. «Reunión de emergencia, 8 en punto. Preséntese en la oficina del jefe». Eso era todo. Sin explicación, sin orden del día. Travis había asumido que se trataba del alboroto del juzgado de ayer, tal vez un informe formal como mucho. Después de todo, el anciano había agitado los ánimos, y Travis sabía por experiencia lo rápido que pueblos como Willow Creek se recuperaban. Unos pocos titulares, algo de ruido en redes sociales, y todo volvió a la normalidad. Así había funcionado siempre. Así se suponía que debía funcionar. Pero algo en ese día se sentía diferente. Mientras caminaba por los pasillos familiares de la comisaría, Travis notó el cambio. Las conversaciones se interrumpían a su paso. Las miradas se detenían más de lo habitual. Un agente le susurró algo a otro justo cuando pasaba. Sus labios se tensaron en finas líneas. El silencio a su alrededor no era la indiferencia habitual de los compañeros de trabajo, era algo más frío, más tajante, como un veredicto a la espera de ser leído. Llegó a la oficina del jefe unos minutos antes de las 8. Las persianas estaban cerradas y el pasillo exterior estaba vacío. Eso, de por sí, era extraño. Normalmente la zona bullía de actividad, llamadas telefónicas, impresoras zumbando, pasos yendo y viniendo. Pero ahora, era como si el edificio contuviera la respiración. Travis levantó una mano y llamó 2 veces. «Pase», respondió una voz con firmeza. Empujó la puerta, esperando ver al jefe Kinley sentado tras su amplio escritorio de madera, golpeando un informe con un bolígrafo, como siempre. En cambio, Kinley estaba de pie. Y no estaba solo.
Dos hombres con trajes oscuros lo flanqueaban, con rostros indescifrables. Ambos llevaban credenciales de visitante prendidas en las solapas, de esas que solo se entregan a personas externas con autorización. Asuntos internos. Travis reconoció al instante al tipo. La postura rígida, las expresiones tranquilas, la serena intensidad de quienes nunca decían más de lo necesario. «Oficial Denton», dijo uno de ellos sin sonreír, señalando una silla frente al escritorio del jefe. «Tome asiento». Travis dudó, pero luego obedeció. El asiento de cuero estaba más frío de lo habitual, o quizás era solo la habitación. Miró a Kinley, quien aún no había hablado. El jefe tenía la mandíbula apretada y la mirada tempestuosa. «Estamos aquí para hablar del incidente de ayer», continuó el agente, dejando una carpeta manila sobre el escritorio y abriéndola con cuidado. Específicamente, su gestión del informe de arresto del sospechoso en el juicio y su interacción con un civil fuera del juzgado. Travis forzó una sonrisa casual. «Sí, me lo imaginaba. Mire, ese hombre, Leonard Price, armó un escándalo. No se movió cuando se lo pedí. Me estaba provocando delante de una multitud, tratando de hacerme quedar mal». El agente ni se inmutó. En cambio, presionó un botón del pequeño control remoto que sostenía. Una pantalla de televisión en la pared cobró vida. Travis se giró ligeramente en su silla mientras se reproducía la grabación. Era el video de la cámara del coche que Leonard había presentado, el que Travis creía que nunca vería la luz. La sala se quedó en silencio mientras la imagen mostraba al joven siendo lanzado contra el coche patrulla, con los brazos alzados en señal de rendición. El audio capturó cada grito, cada súplica, cada momento que Travis esperaba que se perdiera. Y entonces, el agente detuvo el video. «Explíquenos», dijo con voz tranquila pero firme. «¿Por qué escribió en su informe que el sospechoso lanzó un puñetazo, cuando el video muestra claramente que nunca levantó la mano?» Travis sintió que le subía la temperatura del cuello. «Estaba tenso», dijo rápidamente. Se movió de repente. Lo percibí como una agresión. El agente parpadeó una vez. Estaba preguntando por qué lo arrestaban. Los dedos de Travis se aferraron a los reposabrazos. «Mi palabra contra la suya», dijo a la defensiva, hasta que ese viejo decidió hacerse el héroe. El aire en la habitación se volvió más denso. Kinley cerró la carpeta de golpe. El sonido fue como un disparo. «No se trata de orgullo, Travis», dijo en voz baja pero peligrosa. «Se trata de perjurio. Falsificaste un informe, y ahora nos enfrentamos a una demanda por derechos civiles. Solo quienes se mantienen firmes con sabiduría, dignidad y justicia firmarán. Los verdaderos no se quedan callados». Llegó a la oficina del jefe unos minutos antes de las 8. Las persianas estaban cerradas y el pasillo exterior estaba vacío. Eso, de por sí, era extraño. Normalmente la zona bullía de actividad. Llamadas telefónicas, impresoras zumbando, pasos yendo y viniendo. Pero ahora era como si el edificio contuviera la respiración. Travis levantó una mano y llamó 2 veces. «¡Pase!», respondió una voz con firmeza. Empujó la puerta, esperando ver al jefe Kinley sentado tras su amplio escritorio de madera, golpeando un informe con un bolígrafo, como siempre. En cambio, Kinley estaba de pie. Y no estaba solo. 2 hombres con trajes oscuros lo flanqueaban, con rostros indescifrables. Ambos llevaban credenciales de visitante prendidas en las solapas, de esas que solo se entregan a personas externas con autorización. Asuntos internos. Travis reconoció al instante al tipo, la postura rígida, las expresiones tranquilas, la serena intensidad de quienes nunca decían más de lo necesario. «Oficial Denton», dijo uno de ellos sin sonreír, señalando una silla frente al escritorio del jefe. «Tome asiento». Travis dudó, pero luego obedeció. El asiento de cuero estaba más frío de lo habitual, o quizás era solo la habitación. Miró a Kinley, quien aún no había hablado. El jefe tenía la mandíbula apretada y la mirada tempestuosa. «Estamos aquí para hablar del incidente de ayer», continuó el agente, dejando una carpeta manila sobre el escritorio y abriéndola con cuidado. Específicamente su gestión del informe de arresto del sospechoso en el juicio y su interacción con un civil fuera del juzgado. Travis forzó una sonrisa casual. «Sí, me lo imaginaba. Mire, ese hombre, Leonard Price, armó un escándalo. No se movió cuando se lo pedí. Me estaba provocando delante de una multitud, tratando de hacerme quedar mal». El agente ni se inmutó.
En cambio, presionó un botón del pequeño control remoto que sostenía. Una pantalla de televisión en la pared cobró vida. Travis se giró ligeramente en su silla mientras se reproducía la grabación. Era el video de la cámara del coche que Leonard había presentado, el que Travis creía que nunca vería la luz. La sala se quedó en silencio mientras la imagen mostraba al joven siendo lanzado contra el coche patrulla, con los brazos alzados en señal de rendición. El audio capturó cada grito, cada súplica, cada momento que Travis esperaba que se perdiera. Y entonces, el agente detuvo el video. «Explíquenos», dijo con voz tranquila pero firme. «¿Por qué escribió en su informe que el sospechoso lanzó un puñetazo, cuando el video muestra claramente que nunca levantó la mano?» Travis sintió que le subía la temperatura del cuello. «Estaba tenso», dijo rápidamente. «Se movió de repente. Lo percibí como una agresión». El agente parpadeó una vez. Estaba preguntando por qué lo arrestaban. Los dedos de Travis se aferraron a los reposabrazos. «Mi palabra contra la suya», dijo a la defensiva. Hasta que ese viejo decidió hacerse el héroe. El aire en la habitación se volvió más denso. Kinley cerró la carpeta de golpe. El sonido fue como un disparo. «No se trata de orgullo, Travis», dijo en voz baja pero peligrosa. «Se trata de perjurio. Falsificaste un informe y ahora nos enfrentamos a una demanda por derechos civiles. Solo quienes se mantienen firmes con sabiduría, dignidad y justicia firmarán. Los verdaderos no se quedan callados». La mañana después de que las imágenes del tribunal se hicieran virales, Leonard Price estaba sentado tranquilamente a la mesa de su cocina. El vapor de su taza de porcelana desportillada se elevaba como humo en el aire. La casa a su alrededor estaba en silencio, salvo por los crujidos de las viejas tablas del suelo y el ocasional susurro del viento entre los árboles. Era el tipo de silencio que permitía a un hombre reflexionar profundamente, quizás demasiado. Las manos de Leonard, curtidas y fuertes, ahuecaron la taza caliente mientras sus ojos se posaban en el sobre que había llegado apenas una hora antes. Era un grueso pergamino color crema, entregado en mano y sellado con un sello de lacre rojo con el escudo de la Sociedad Histórica de Willow Creek, un círculo de pinos que rodeaba un libro abierto. La letra era formal, sesgada y deliberada. No lo había abierto de inmediato. Lo había contemplado un rato, sin saber si era un agradecimiento o una advertencia. Ahora, con el sobre abierto y el contenido leído, Leonard se recostó en su silla, con los labios apretados. La carta era respetuosa, casi reverente. Reconocía su servicio militar, su papel en la revelación judicial y lo invitaba como invitado de honor a la próxima ceremonia del Día de los Fundadores del Pueblo. «Creemos que sus contribuciones han pasado desapercibidas durante mucho tiempo», decía la carta. «Sería un gran honor para nosotros reconocer su legado ante el pueblo». Leonard se burló suavemente, negando con la cabeza. ¿Dónde estaba ese honor cuando podría haber sido tan importante?, pensó. Cuando el hijo de su vecino fue golpeado y encarcelado. Cuando el agente Denton lo empujó en las escaleras del juzgado. Cuando pasó décadas caminando por estas calles invisible, reducido a ese viejo con los pájaros. El papel temblaba ligeramente en su mano, no por miedo, sino por la contención. Leonard había vivido lo suficiente como para saber cuándo un gesto era sincero y cuándo era oportuno. Se levantó, cruzó la habitación hasta la ventana, apartando la cortina lo justo para ver el mundo exterior. Al otro lado de la calle, dos adolescentes estaban sentados en el capó de un coche, con los teléfonos en la mano, hablando en voz alta. Una furgoneta de reparto pasó lentamente. El conductor se quedó mirando la casa de Leonard. El silencio había dado paso a la atención, y la atención rara vez era un regalo, era el centro de atención. En la encimera de la cocina, su teléfono volvió a vibrar. Otra emisora de noticias. Ya eran 7 llamadas solo esta mañana. Leonard lo ignoró. Salió al porche, dejando que el sol de la mañana le diera en la cara. Era brillante, intenso, nada que ver con los juzgados en penumbra ni con las oficinas sombrías que había visitado en su vida. Una brisa barría los altos robles que bordeaban la calle, el tipo de viento que susurraba que las cosas estaban cambiando. La misma calle que una vez lo miraba, ahora albergaba ojos que lo observaban. Más allá, en la misma cuadra, el dueño de la ferretería, el señor Kelson, lo saludó desde el otro lado de la calle.
Leonard asintió. El hombre no le había hablado en años. Ahora lo saludaba como si hubieran crecido juntos. Leonard se sentó en la silla del porche, la de madera que crujía cuando se inclinaba demasiado hacia atrás. Volvió a desplegar la carta, leyendo las palabras lentamente esta vez. Tu legado, tu valentía, nuestra gratitud. Su mente vagó, no hacia el tribunal, sino más atrás. A los años que pasó descifrando transmisiones enemigas bajo tenues luces rojas en zonas de guerra, a los días en que sus decisiones salvaron batallones, pero no le valieron medallas, y al silencio que siguió a su regreso a casa, sin desfiles, sin bienvenida, solo una silenciosa falta de respeto oculta en pequeños detalles, un empleado que no lo atendió, un vecino que nunca saludó, un ascenso que nunca llegó. Eso era lo que esta carta le recordaba. Gente intentando convertir su vergüenza en una ceremonia. Y por primera vez en décadas, la gente se hacía la incómoda pregunta, ¿qué más se ha ignorado? El zumbido de las luces fluorescentes llenaba el estrecho pasillo frente a la oficina del jefe, a juego con la tensión que se respiraba en el aire. El oficial Travis Denton estaba sentado solo, golpeando el suelo con el pie. Sus pensamientos eran más fuertes que el silencio que lo rodeaba. Aunque estaba en licencia administrativa, aún llevaba su uniforme, arrugado y cansado, como si intentara aferrarse al respeto que una vez le inspiró. Su orgullo estaba herido. La publicación de las imágenes de la cámara del coche patrulla del coronel Leonard Price conmocionó a la ciudad. El vídeo mostraba, con una claridad escalofriante, al joven arrestado suplicando con las manos en alto, contradiciendo cada palabra del informe oficial de Denton. La opinión pública respondió con rapidez. Más de 40.000 firmas inundaron una petición exigiendo su despido. Ignorando el consejo legal de guardar silencio, Denton contactó con una emisora de radio local, WWK 101.3 FM, con la esperanza de controlar la narrativa. El presentador, Clyde Rucker, un veterano ex-marine conocido por su franqueza, accedió a la entrevista sin promesas de indulgencia. Cuando la luz roja de En el aire se encendió, Clyde no perdió tiempo. Oficial Denton, ¿por qué su informe decía que el sospechoso lanzó un puñetazo cuando el video muestra lo contrario? Travis se inclinó hacia adelante con la voz tensa. Las cosas se mueven rápido en la calle. Tomé una decisión. Ese hombre, Leonard Price, buscaba provocarme. Clyde arqueó una ceja. ¿Quieres decir que el hombre que sirvió 30 años en la inteligencia del ejército te provocó subiendo las escaleras del juzgado? Travis parpadeó, desconcertado. Solo quería decir que quería avergonzarme. La voz de Clyde se desplomó como un martillo. O tal vez quería que finalmente se supiera la verdad. Hubo un instante de silencio, luego otro. La entrevista, destinada a salvar la reputación de Denton, hizo lo contrario. Los videos de la tranquila reprimenda de Clyde se difundieron rápidamente. Internet se abalanzó sobre él, analizando cada segundo. Las palabras de Denton fueron objeto de burla, remezcladas y republicadas hasta que su voz se convirtió en un ejemplo nacional de arrogancia defensiva. Travis había expuesto más que solo su parcialidad. Había mostrado al país lo arraigada que estaba su ignorancia. La mañana de la ceremonia del Día de los Fundadores amaneció radiante, pero con una extraña quietud flotando en el aire sobre Willow Creek. Una ligera brisa mecía las hojas de los viejos robles del pueblo, y el césped del juzgado, normalmente vacío los sábados, comenzaba a llenarse poco a poco de sillas plegables, soportes de micrófono y murmullos cautelosos. Los vendedores instalaban puestos al otro lado de la calle, ofreciendo de todo, desde miel local hasta banderitas en miniatura. Pero este año, la emoción no se centraba en el desfile, la música ni la comida. Se centraba en el hombre que había insistido, con silenciosa fuerza, en que hablaría, sin ediciones, sin permisos y sin que le dijeran qué podía o no podía decir. Leonard Price estaba en su sala, con la ventana entreabierta, dejando entrar la brisa matutina. Su abrigo militar colgaba de una percha junto a la puerta, recién cepillado pero aún descolorido, con la tela desgastada por el tiempo y el recuerdo. Tenía una pequeña nota en la mano. No era un discurso, solo unas palabras que había anotado para guiarlo si el momento lo requería. Sus dedos trazaban la tinta, aunque sus ojos no estaban fijos en el papel. Miraban más allá de la ventana, más allá de los árboles,
hacia el jardín del juzgado por el que había pasado cientos de veces. Hoy, sin embargo, no pasaría de largo. Hoy lo afrontaría. El comité municipal no se lo había puesto fácil. Tras hacerse pública su condición, con un solo micrófono y sin comentarios aprobados previamente, algunos miembros se resistieron. ¿Y si dice algo divisivo? Reñía, susurró uno durante una discusión a puerta cerrada. ¿Y si deja mal parado al pueblo? Pero con la cobertura mediática circulando y los residentes exigiendo públicamente su presencia, el comité accedió a regañadientes. Leonard hablaría. La verdad, al parecer, tenía lista de invitados este año. Llegó justo antes del mediodía, no en limusina ni en una carroza como los demás homenajeados, sino a pie. La multitud se apartó lentamente mientras él avanzaba, no con grandiosidad, sino con silenciosa determinación. La gente lo observaba atentamente, algunos con curiosidad, otros con culpa, otros con un respeto renovado. Los niños señalaban, los padres los acallaban, y los celulares se alzaban para grabar lo que sabían que sería más que un simple discurso de agradecimiento. El podio estaba centrado bajo las altas columnas de piedra del juzgado. La bandera estadounidense ondeaba suavemente tras él. Leonard subió las escaleras lentamente, con pasos firmes pero pausados, cada uno resonando en el hormigón. Al llegar arriba, se giró y encaró a la multitud. El silencio inundó el césped como un manto. Incluso el viento pareció detenerse. No empezó con saludos ni agradecimientos, no leyó la nota que llevaba en el bolsillo. Simplemente apoyó ambas manos en el podio, miró al mar de rostros y dijo: «Dicen que estoy aquí para ser homenajeado». El micrófono transmitía su voz con claridad. Su tono no era alto, pero sí firme, profundo, curtido e inquebrantable. Pero el honor no es algo que se entrega en cuanto aparecen las cámaras. Es algo que se da en silencio, cuando nadie mira. Una ola recorrió la multitud. La gente se removió en sus asientos, no por aburrimiento, sino por incomodidad. Los ojos de Leonard recorrieron a la multitud, no buscando aplausos, sino responsabilidad. Vio a Daniel de pie cerca del borde del escenario, con las manos entrelazadas y la mandíbula apretada. «Eso no pasó aquí», continuó Leonard. «No por mí, no por el joven que estuvo en ese tribunal la semana pasada, y no por los hombres que nos precedieron, hombres cuyos nombres pasan desapercibidos en placas, pero por los que nunca preguntan». Hizo una pausa dejando las palabras en el aire. El silencio no era vacío, estaba cargado de verdades no dichas. «No vine aquí a revivir mi pasado», dijo en voz baja. «Vine a asegurarme de que no lo repitas». A la mañana siguiente del discurso de Leonard Price en la ceremonia del Día de los Fundadores, Willow Creek no se sentía igual. La brisa que susurraba por el césped del juzgado traía más que hojas caídas, traía susurros. Susurros de cambio, susurros de un hombre que se había alzado no con furia, sino con verdad. Sus palabras habían sido repetidas en todos los televisores del pueblo, compartidas en redes sociales y transmitidas mucho más allá de las fronteras de su tranquilo pueblo sureño. Dentro de su pequeña casa, en la esquina de Sycamore y la Segunda Avenida, Leonard estaba sentado junto a la ventana con su taza de té habitual. La casa estaba en silencio, salvo por la charla distante de los locutores de radio matutinos que comentaban su discurso. Mantuvo el volumen bajo. La atención lo inquietaba. Toda su vida, Leonard había preferido el silencio. Había aprendido que el silencio no era solo ausencia, era control. Cuantas menos palabras decía, más peso tenían al decirlas. Esa mañana un golpe rompió la calma. Daniel estaba de pie en el porche, jugueteando nerviosamente con el borde de una carpeta manila bajo el brazo. El secretario del juzgado parecía más joven de lo habitual, con la corbata ligeramente torcida y los ojos abiertos, entre admiración y urgencia. Leonard abrió la puerta lentamente, apoyando el hombro contra el marco mientras examinaba al visitante. «Llega temprano», dijo Leonard con voz ronca, pero no desagradable. «No pude dormir», admitió Daniel, entrando tras un gesto de Leonard. «Ese discurso, señor. La gente no para de hablar de él». Leonard asintió y regresó a la cocina para servirse una segunda taza. «Hablar no cambia mucho, Daniel. Lo que importa es lo que pasa después del ruido». Daniel lo siguió y se sentó a la mesa pequeña, con la carpeta aún agarrada con fuerza. «Has salido en la portada de 5 medios nacionales. Grupos de derechos civiles quieren que hables».
Dicen que tu historia podría despertar el interés de la gente. No me interesan los discursos, respondió Leonard colocando el té delante de Daniel sin sentarse. Ayer dije lo que tenía que decir. ¿Pero por qué no seguir? Component placement, preguntó Daniel con la mirada inquisitiva. ¿Por qué no aprovechar este momento? Leonard miró por la ventana un buen rato antes de responder. El viento azotaba las ramas del viejo roble del otro lado de la calle. Porque no soy un símbolo, dijo finalmente. Soy un hombre que esperó demasiado para hacer lo correcto. Eso no es algo para celebrar, es algo de lo que aprender. Daniel bajó la mirada y asintió. He estado pensando en eso, dijo. En aprender. En lo que dijiste ayer. En el silencio. Y no puedo evitar preguntarme ¿por qué ahora? ¿Por qué hablar ahora después de todos estos años? Leonard finalmente se sentó, aferrándose a la taza caliente como si fuera un ancla en aguas turbulentas. Porque pensé que nadie escucharía, dijo en voz baja. He visto lo que pasa cuando la gente lo intenta. He visto a hombres decir la verdad y ser barridos. Pero cuando te vi ahí de pie, aferrado a ese papel, defendiendo a un desconocido contra alguien uniformado, me di cuenta de que una voz puede importar, aunque sea vieja y cansada. El aire en Willow Creek se sentía diferente esa semana, cargado de preguntas que llevaban mucho tiempo sin respuesta. Las nubes flotaban bajas sobre el juzgado como si incluso el cielo mismo contuviera la respiración. Mientras la gente del pueblo susurraba en los supermercados y miraba los titulares a través de las ventanas de los cafés, la verdad se revelaba a puerta cerrada, en una sala de audiencias donde el oficial Travis Denton finalmente se veía obligado a responder por algo más que un mal día. La sala de conferencias del Departamento de Policía de Willow Creek se había convertido en una sala de audiencias temporal. Las luces fluorescentes zumbaban débilmente en lo alto, proyectando una luz fría y estéril sobre la mesa donde Denton estaba sentado. No llevaba uniforme. Asuntos Internos había insistido en ropa de civil por neutralidad. Aún así, su postura intentaba transmitir la misma fuerza. Espalda erguida, mandíbula apretada, ojos entrecerrados. Pero algo había cambiado. La arrogancia habitual en su comportamiento luchaba por ocultar una creciente incertidumbre. Frente a él estaban sentados dos investigadores de la División de Asuntos Internos del Estado, ambos con trajes oscuros, con las carpetas cuidadosamente abiertas frente a ellos. No empezaron con una charla trivial. No le preguntaron si quería café. Uno de ellos, un hombre delgado con gafas y tono cortante, abrió la sesión con una pregunta directa. Oficial Denton, ¿sabe que se presentaron 5 denuncias formales contra usted entre 2017 y 2023? Travis parpadeó. Separó ligeramente los labios, pero al principio no le salieron las palabras. Se aclaró la garganta y se inclinó hacia adelante. Me informaron que se presentaron denuncias, sí, pero todas fueron desestimadas. Ninguna se mantuvo. La segunda investigadora, una mujer de mirada severa y voz tranquila y pausada, tamborileó con el dedo sobre uno de los expedientes. Ninguno se investigó adecuadamente. Según nuestra revisión, 4 fueron desestimados sin entrevista. 1 fue dado de baja sin explicación. Ahora tenemos los testimonios de 2 de esos denunciantes. ¿Quieren saber qué dijeron? Travis apretó la mandíbula. No veo qué relevancia tiene esto para el caso que nos ocupa. El hombre se inclinó hacia adelante. Es relevante porque muestra un patrón. Fuerza excesiva, perfilación racial, intimidación. Y ahora, gracias al coronel Price, el pueblo ha presenciado un incidente grabado en cámara. ¿Qué pasará cuando descubran que hubo otros 5? En otra habitación al final del pasillo, el jefe de policía Douglas Kinley estaba de pie junto a una ventana con los brazos cruzados, observando cómo el viento agitaba las ramas del viejo roble del juzgado. Su rostro era sombrío. No se esperaba la filtración de documentos de Leonard Price, y mucho menos el titular audaz del periódico local. La evidencia del coronel revela negligencia departamental. El artículo, publicado esa misma mañana, lo dejaba todo al descubierto. Cada queja, cada encubrimiento interno, y la propia firma de Kinley al pie de al menos 3 formularios de despido. Dentro de la sala de audiencias, Denton se removió en su asiento cuando un monitor se encendió. Volvió a mostrar el video de la cámara del coche, el mismo que Leonard le había proporcionado. El joven se estaba rindiendo claramente, sin agresión, sin resistencia.
solo manos alzadas y mirada asustada. La mujer señaló la pantalla. Usted afirmó que el sospechoso lanzó un puñetazo. Lo vi moverse, levantó las manos, murmuró Denton con la voz ahora más baja con un tinte de inquietud. Dijo, no me estoy resistiendo, dijo ella, sin mirar a Denton. Y usted escribió que gritó obscenidades y amenazó. No hay audio que lo respalde, ni una sola palabra. El silencio en la sala era insoportable. Denton se frotó las sienes y luego espetó. ¿Y qué? Cometí un error. Ese viejo Price me provocó. Sabía exactamente lo que hacía. ¿Se refiere al condecorado estratega de guerra que entregó pruebas de mala conducta? Srenia, respondió el hombre. ¿A ese es a quien culpas? Denton no respondió. Su confianza se había quebrado. La habitación ahora se sentía demasiado iluminada, demasiado fría. Ya no controlaba la narrativa. Afuera del departamento habían empezado a aparecer carteles de protesta en vallas y postes de teléfono. Que Denton rinda cuentas. Justicia para Jamal. La verdad no necesita placa. Una petición exigiendo el despido de Denton había superado las 40.000 firmas en 3 días, impulsada por una comunidad que finalmente había visto lo que tantos sospechaban en silencio. El nombre de Leonard no se mencionaba en la petición, pero todos sabían quién había empezado el ajuste de cuentas. El chico que Denton había arrestado, Jamal Brooks, no había vuelto a la escuela desde el incidente. Su madre, Gloria, lo había mantenido en casa por miedo a represalias, pero cuando el video se hizo público y se retiraron los cargos, estuvo con su hijo en las escaleras del juzgado y le dio las gracias a Leonard Price por su nombre. No solo salvó a mi hijo, le dijo a un periodista, le recordó a este pueblo lo que significa hablar cuando es difícil. Ese mismo día, llegó un sobre a la casa de Jamal. Contenía una sola página, una carta formal de disculpa de la fiscalía y una declaración oficial de que su expediente había sido sellado. Junto a él había un segundo sobre, sin remitente, solo una carta de aceptación doblada para Riverbend College y una notificación de beca para la matrícula completa y los gastos. Era anónima, pero Gloria lo sabía. Todos lo sabían. El sol se había ocultado tras las colinas que rodeaban Willow Creek, iluminando el pueblo con un suave resplandor naranja. Las farolas parpadeaban con un zumbido, y el mundo se detuvo en su silencio nocturno. Al borde de la calle Maple, Leonard Price estaba sentado solo en su porche, meciéndose suavemente en una silla de madera crujiente. La luz del porche zumbaba sobre él, iluminando las arrugas de su rostro y el vapor que salía de una taza de cerámica desportillada que sostenía en las manos. Bebió el té lentamente, con la mirada fija en el horizonte lejano, donde las sombras se extendían largas y silenciosas. Le gustaba ese momento de la noche, el espacio entre la luz y la oscuridad. Le recordaba momentos previos a las misiones, cuando el silencio tenía peso y significado. Su porche se había convertido en su lugar de paz, un lugar tranquilo desde el que observaba el mundo sin necesidad de hablar. Pero esa noche, el silencio era diferente. Inquieto. Un zumbido sordo se acercaba en la distancia. El motor de un coche, constante, desconocido, se hizo más fuerte al girar hacia su calle. La mano de Leonard se detuvo en su taza, entrecerrando los ojos ligeramente. No esperaba compañía. Los faros iluminaron la fachada de su casa antes de que el vehículo se detuviera en la acera. Un sedán blanco del departamento, limpio, recién lavado. El motor se apagó y por un instante, solo se oyó el suave tic-tac del capó. La puerta del conductor se abrió. Salió un hombre a quien Leonard no reconoció, de mediana edad, rasgos afilados, con el uniforme tan planchado que aún conservaba la forma de una percha. Se movía con determinación, pero sin arrogancia. Mientras caminaba hacia el porche, se quitó la gorra de policía y la sostuvo en la mano. Leonard no se puso de pie. Simplemente observó, meciéndose lentamente, con la taza ahora apoyada en el brazo del sillón. ¿Coronel Price? Srenia, dijo el hombre con tono respetuoso, casi reverente. Leonard asintió lentamente. Así me llamaban. La mayoría de la gente por aquí solo dice Leonard. El hombre llegó al pie de las escaleras y dudó antes de subir. Soy Harold Mason, dijo. El nuevo jefe de policía. Me nombraron la semana pasada. Leonard arqueó una ceja, pero no dijo nada. Señaló la silla vacía a su lado. Si has venido hasta aquí,
Mejor siéntate, a menos que tengas una orden de arresto escondida debajo de esa gorra. Mason rió suavemente, la primera grieta en su cuidadosa formalidad. No hay orden, solo una petición. Subió las escaleras y se sentó junto a Leonard, colocándole la gorra sobre la rodilla. El porche crujió bajo su peso y los dos hombres permanecieron sentados en un largo silencio, roto solo por el lejano sonido de los grillos y el viento susurrando entre los árboles. «Quería darte las gracias», dijo Mason al fin. Leonard no lo miró. «¿Por qué?» «Por lo que hiciste en el tribunal, por lo que le mostraste al pueblo y por lo que nos obligaste a ver», respondió Mason. Su voz era baja, firme, pero con una silenciosa urgencia. Travis Denton no fue el único problema, solo fue él al que atraparon. Leonard se giró ligeramente, estudiando el rostro del hombre en la penumbra. No había ni petulancia ni distracción, solo cansancio y algo más, esperanza, quizás, luchando por respirar. «He leído tu historial de servicio», continuó Mason. «Sé lo que hiciste por este país, pero también sé lo que has hecho aquí, discretamente, durante años. Has comparecido en los juicios. Has hecho preguntas, has prestado atención cuando nadie más lo hacía. Eso importa». Leonard suspiró, inclinándose hacia adelante para dejar su taza. Su voz, cuando salió, fue baja y serena. «Observar no importa a menos que alguien escuche». «Por eso estoy aquí», dijo Mason. Se inclinó ligeramente. «Quiero reconstruir este departamento, no remendarlo, sino reconstruirlo, de adentro hacia afuera. Hemos estado funcionando con engranajes rotos y nos está pasando factura. Quiero algo diferente. No solo mejor, diferente. Responsabilidad real, justicia real». Leonard volvió a guardar silencio, pero esta vez entrecerró los ojos, inquisitivo. «¿Crees que un par de políticas arreglarán lo que está roto?» Mason negó con la cabeza. «Number, pero la gente podría». Leonard volvió la mirada hacia la calle, donde las sombras danzaban al borde de la acera. Pensó en todos los nombres que había visto pasar por el juzgado, la mayoría jóvenes, la mayoría negros, todos mencionados de forma que los despojaba de complejidad. Pensó en el chico en el juicio, en Daniel, el secretario que había dado un paso al frente, en la mirada de Travis Denton cuando la verdad lo alcanzó. «¿Qué me pides exactamente?», Srenia preguntó Leonard. «Quiero tu ayuda para entrenar a los nuevos agentes», dijo Mason. «Que nos aconsejen, que les ayuden a aprender a escuchar antes de gritar, a observar antes de actuar. Has visto lo que nosotros pasamos por alto durante años. Necesitamos a alguien que les enseñe a ver». Leonard dejó que las palabras se asentaran. La idea parecía simple, pero no lo era. Enseñar no se trataba solo de información, sino de paciencia, presencia y propósito. Y Leonard había pasado la mayor parte de su vida siendo ignorado. Ahora, alguien quería su guía, no por culpa ni publicidad, sino porque realmente creía que podía ayudar. Volvió a mirar a Mason, esta vez con más peso en la mirada. «No eres el primero en pedirme guía», dijo Leonard. «Pero quizás seas el primero en decirlo en serio». El calor del verano había empezado a asentarse suavemente sobre Willow Creek, envolviendo el pueblo en una quietud dorada que envolvía los robles, los columpios del porche y las aceras agrietadas como una manta familiar. Los grillos cantaban suavemente de fondo y las campanillas de viento lejanas tintineaban con la brisa. Pero algo había cambiado en el ambiente del pueblo, un cambio sutil pero innegable que se reflejaba en la forma en que la gente se detenía a escuchar antes de hablar, en cómo los oficiales se contenían antes de coger sus radios y en cómo las conversaciones en el restaurante se prolongaban más en torno al tema de la justicia. Leonard Price estaba sentado solo en un banco desgastado fuera del centro de entrenamiento policial, un modesto edificio de ladrillo rojo que antaño fue la primera biblioteca del pueblo. Su postura era relajada, pero su mirada alerta, escudriñando el patio donde un grupo de cadetes realizaba ejercicios de desescalada. Su presencia allí no se anunciaba con pancartas ni presentaciones. No había placas que lo nombraran asesor principal o consultor especial. No quería títulos. Ya había vivido toda una vida de roles. Lo que ofrecía ahora era presencia silenciosa, firme e inconfundiblemente sentida. Llevaba su habitual abrigo militar descolorido, incluso con el calor, como si llevara algo más que tela, tal vez una especie de recuerdo cosido en cada costura.
Su maletín, el mismo de aquella fatídica mañana en la escalinata del juzgado, reposaba a su lado. Casi todos los días no lo abría. No le hacía falta. Lo que importaba no era lo que contenía, sino lo que una vez contuvo, la verdad y el valor para revelarla. Un joven oficial en prácticas, de apenas 20 años, con un tic nervioso en la mano derecha, se acercó con cautela. Se llamaba Reuben Gray. Había crecido en un pueblo cercano y había oído la historia del anciano del maletín como si fuera parte del folclore de Willow Creek. «¿Señor?», preguntó Reuben, dudando lo suficiente como para revelar su incertidumbre. Leonard levantó la vista, arqueando una ceja con curiosidad. «Yo te oigo sentarte aquí afuera a veces. ¿Te importa si te pregunto algo?». Leonard señaló el espacio vacío en el banco junto a él. «Si tienes el valor de preguntar, te daré una respuesta sincera». Reuben se sentó lentamente, secándose el sudor de la frente. «Nos han estado mostrando las imágenes de la cámara del coche, la del caso en el juzgado. Los instructores dicen que es un recordatorio de lo que no hay que convertirse». Tragó saliva con dificultad. «Pero sigo pensando, ¿y si un día se me escapa algo? ¿Y si creo que estoy haciendo lo correcto y no es así?». Leonard lo observó atentamente, viendo no solo a un estudiante, sino el reflejo de una generación más joven criada en un torbellino de ruido, mensajes contradictorios, indignación en redes sociales y opiniones improvisadas. «Ese miedo», dijo Leonard en voz baja, «significa que estás prestando atención. Son los que no sienten nada los que deberían preocuparte». Reuben asintió lentamente, sin saber si sentirse reconfortado o alarmado. Se quedaron en silencio unos instantes, observando a otro grupo de cadetes practicar ejercicios de comunicación al otro lado del patio. Una voz daba instrucciones desde un megáfono, pero era distante, casi apagada comparada con la presencia de Leonard. «Coronel», dijo Reuben de repente, con una sensación de peso y respeto al pronunciar la palabra. «¿Cómo evitamos que esto vuelva a suceder, no solo aquí, sino en todas partes?». Leonard se inclinó hacia adelante, apoyando los antebrazos en las rodillas. Su voz era tranquila, pero con un tono de acero, como una nota sostenida el tiempo justo para resonar. «No se detiene con miedo», dijo. «El miedo te hace actuar rápido, sin pensar, y así es como se entierran los errores. Se detiene con la verdad, y con el coraje de decirla, antes de que sea demasiado tarde». Reuben lo miró con el ceño fruncido. «Pero ¿y si nadie escucha?». Leonard giró la cabeza y miró al joven a los ojos con serena intensidad. «Entonces hablas más alto. O esperas. Y cuando llegue el momento, hablas de una forma que no puedan ignorar». Una ráfaga de viento sopló por el patio, esparciendo algunas hojas y levantando la esquina de un manual de entrenamiento que alguien había dejado en un banco cercano. Reuben se levantó, repitiendo en silencio las palabras que Leonard acababa de decir, como si intentara memorizarlas. «No lo olvidaré», dijo en voz baja. «Más te vale», respondió Leonard con expresión indescifrable, «porque un día te tocará a ti recordárselo a alguien». Más tarde esa semana se inauguró un nuevo banco conmemorativo frente al juzgado. La superficie de mármol era sencilla, sin tallas elaboradas ni decoración extravagante. Solo una frase grabada en la parte superior, «Para quienes sirvieron y hablaron». Debajo, una lista de nombres en letras del mismo tamaño. Entre ellos, Leonard Hoy Price. No había pedido el honor. De hecho, cuando se enteró por primera vez, intentó negarse. «Ponle el nombre del chico», dijo. «Él es la razón por la que abrí ese maletín». Pero el comité insistió. No se trataba de medallas ni titulares. Se trataba de un momento que lo cambió todo y del hombre que lo hizo posible. Una tarde, sentado en ese mismo banco, observando a la gente pasar, Leonard notó algo pequeño pero revelador. La gente se detenía, leían la placa, algunos incluso asentían al pasar, algunos con expresiones de discreto reconocimiento, otros con curiosidad. No era mucho, pero algo era algo. Aún así, no todo había cambiado. En una reunión del ayuntamiento a unas cuadras de distancia, resurgieron viejas discusiones. Preguntas sobre presupuesto, disciplina y si la policía estaba siendo injustamente escrutada. Leonard no asistió. No lo necesitaba. El cambio no siempre ocurría en espacios públicos.
A veces comenzaba en los porches, en conversaciones tranquilas, o de una sola voz que se negaba a callar. Esa noche, mientras el cielo se tornaba ámbar y las sombras se extendían sobre el porche de Leonard, un coche se detuvo junto a la acera. De él salió un joven periodista de un periódico regional, ansioso por escribir un artículo de seguimiento. «Coronel Price», gritó el joven, libreta en mano. Me preguntaba si tenía alguna declaración sobre los cambios en Willow Creek. Leonard lo miró desde su silla, taza de té en mano. La luz del porche parpadeó sobre él mientras los últimos rayos de sol se ponían en el horizonte. «Ya he dado mi declaración», dijo, señalando hacia el pueblo a lo lejos. «Está escrita ahí fuera. Búsquenla, no entre comillas, sino en la forma en que la gente se trata cuando cree que nadie los ve». El periodista se quedó de pie un momento, sin saber si lo acababan de despedir o si le habían dado una historia más significativa de lo que esperaba. Mientras se alejaba, Leonard se recostó en su silla y cerró los ojos un instante. Las cigarras habían empezado a cantar de nuevo, y el zumbido del pueblo vibraba suavemente en el aire. Y aunque sabía que el trabajo estaba lejos de terminar, sabía que en algún lugar otro joven estaba siendo juzgado demasiado rápido, otro oficial se olvidaba de escuchar. Leonard sintió algo extraño. No paz, todavía no, pero movimiento. Y para un hombre que alguna vez fue considerado como ese viejo que alimenta a los pájaros, el movimiento fue más que suficiente para seguir presente, porque a veces, todo lo que se necesita para cambiar un lugar es que alguien hable cuando nadie más lo hará, y que sienta cada palabra. No alzó la voz, dijo la verdad. Si ese momento te dio escalofríos, suscríbete y honra el verdadero poder. Aviso legal. La historia que acabas de ver es ficticia, creada para destacar el poder de la sabiduría y la resiliencia ante la injusticia. Su propósito es inspirar conversaciones sobre el respeto, la igualdad y la importancia de luchar contra la discriminación en todas sus formas.